El Barça debería de darle salida a Ronny Bardi, el jugador sueco. A mí me parece que fue un buen fichaje, estuvo muy bien tirado, a un precio bastante bueno. Gran trabajo de scouting del equipo de Deco, de la dirección deportiva. Porque bueno, al final es un fichaje que si sale bien, ganas un jugador más para la plantilla, un rol muy interesante, a muy buen precio. Y si sale mal, lo normal es que solo por el hecho de jugar en el Barça, y eso es así, ya te ponen el escaparate y eso te permite, en el caso de que el jugador quiera salir o creas que no tiene el futuro y el nivel para lo que viene a ser un proyecto como el del Barça, pues con la inversión que has hecho, a la mínima que llegue una buena oferta, ya vas a ganar dinero con él. Ronnie ha tenido algunos buenos momentos en el Barça. A mí al principio, los primeros partidos que lo pudimos ver, me pareció un jugador bastante interesante, ¿no? Un jugador que destaca por su buen trato con el balón, me parece un jugador muy muy fino, con un buen regate, tampoco tiene mal disparo, creo que además es un jugador que tácticamente es inteligente, sabe cuándo encarar, sabe cuándo tiene que parar un poquito más el juego y jugar con el centro del campo, desarrollar vínculos con su lateral, con los jugadores más cercanos a él. Incluso recuerdo el partido que jugamos contra el Betis, que Lamine jugó de media punta, que fue el primer partido de Lamine en ese puesto, que sorprendió a todos y se entendió muy bien con Ronnie y es un poco una pena, ¿no? Que los dos jueguen en la misma posición porque parece que tienen buena sintonía, buena química en el campo. Y lo cierto es que el jugador, pues, lo que ha jugado en algunos momentos a mí me ha gustado. Al final de temporada, tras la lesión de Lamine, consiguió más minutos y esos minutos que consiguió, la verdad es que no destacó en ningún momento, ¿no? Fue bastante... Quizá la palabra no es decepcionante, pero bueno, dejó de ver, ¿no? Yo creo que fueron unos partidos que era una opción para él para demostrar que era jugador para estar aquí, pero no consiguió estar a ese nivel. De lo que no tengo dudas es que Ronnie es un jugador muy interesante, un jugador que puede llegar a ser importante en este Barça en una plantilla, ¿no? Y más teniendo en cuenta que el Barça, como siempre digo, es un equipo que tiene el deber de pelear por todos los títulos y cuando quieres jugar por todos los títulos necesitas una plantilla larga, ¿no? Necesitas jugadores con distintos roles, más titulares, más suplentes, jugadores de rotación, y ahí es donde creo que se le puede crear un espacio a Ronnie, pero es un jugador que se debe de desarrollar, es muy joven y creo que la competencia con Lamine complica muchísimo este aspecto. Y es que se le ha notado la falta de minutos, es un jugador que es joven, necesita jugar, necesita 2000, 3000 minutos y no 600, 800, ¿no? Y lógicamente una cosa es ser suplente, otra cosa es jugar de vez en cuando 5 minutos, 10 minutos, raramente ser titular. Y los minutos que tienes no son de calidad, normalmente es con un partido ya prácticamente cerrado o con un partido el cual debes de ganar, por lo tanto la tensión aumenta y cuando no tienes minutos de rodaje te cuesta, ¿no? Quizá entrar en dinámica. Aparte, Ronnie, antes de venir al Barça, pasó por una lesión muy grave. Una lesión que le mantuvo, si no me equivoco, un año entero sin jugar y es un jugador que necesita ritmo competitivo. Aparte, si finalmente el fichaje de Bernardo Silva se completa, 100% obligaría a una salida porque es que creo que en el caso de que Lamine no estuviera, Bernardo Silva podría ocupar muchos minutos en ese puesto. Por lo tanto, los minutos de Ronnie incluso irían a menos. Lo que está claro es que si se cede, se tiene que hacer bien. Se debe de elegir un destino correcto, tanto por estilo de juego del equipo al que vayan. Necesitamos un equipo que quiera ser ofensivo, que quiera tener el balón, que dé a Ronnie muchas oportunidades de encarar, de jugar, de buscar portería, de sentirse importante, porque al final este tipo de jugadores necesitan el balón, lo necesitan, y Ronnie necesita elegir un club que le vaya bien, y creo que ahí el Barça también tiene que hacer un buen trabajo ofreciéndolo a clubes que realmente estén dispuestos a darle minutos. Se habla del Ajax, que parece el más interesado y avanzado, me parece un destino bastante aceptable, teniendo en cuenta que también parece ser que es Mitchell, su próximo entrenador, creo que es un club que le va a aportar minutos, en una liga que quizá no es tan competitiva, pero le va a permitir desarrollar su juego, aunque también hay otros clubes, como por ejemplo el Mónaco de Filipe Luis, el Oporto, el Stuttgart, el Olympique de Marsella, también se ha hablado incluso de la Juventus, e incluso se ha hablado de no solo hacer una cesión, sino de vender al jugador, de ya sacarle rédito económico y quedarte con un porcentaje o meter una opción de compra durante un par de años, ¿no? Creo que es una fórmula que, por ejemplo, el Real Madrid acierta haciendo, con Nico Paz lo hemos visto, que es un futbolista que nunca han perdido su control, que el jugador ha mejorado, que su valor ha aumentado exponencialmente, pero en cambio el Madrid sigue manteniendo una opción de recompra muy por debajo de su precio real actualmente. Lógicamente el Barça debe de priorizar que este jugador tenga minutos, y si con eso lo que hay que hacer es una cesión con obligación de juego, se hace,
meter un porcentaje de minutos obligatorio, sino pues que el club que reciba la cesión pues tenga que hacer un pago de X dinero como cláusula, ¿no? Por no cumplir, digamos, lo acordado en cuanto a minutos estipulados. Luego, siempre hay matices, ¿no? Puede haber una lesión o incluso que el Barça lo pueda recuperar en el siguiente mercado de invierno por el hecho de que nos hemos quedado sin jugadores por lesiones. Bueno, en este tipo de operaciones siempre hay matices, ¿no? Pero yo creo que el Barça debe de buscar esa cesión en ese club que le obligue un poco, ¿no? A jugar, como por ejemplo hizo también el Madrid. No me gusta Madrid ponerlo como ejemplo porque es que no me gusta comprar al Barça en Madrid, pero Madrid, en cuanto a cesión, por ejemplo, Egon Hendrik lo hizo muy bien. Llevó al jugador a un club que necesitaba un jugador de ese perfil, se fue al Olympique de Lyon, jugó un montón, tuvo minutos para desarrollarse, recuperar confianza y creo que le ha venido muy bien. Entonces, para el Barça, algo así, un club de este estilo, tiene que intentar encontrarlo y debe de hacerse fuerte en la cesión en este aspecto, de alguna forma buscar un club que te ponga a jugar a este jugador para que se desarrolle bien. Lo ideal también sería que jugara en Europa, en el máximo nivel, ¿no? Pero yo repito, la prioridad es que el jugador juegue. Si se tiene que ir a un equipo de menor nivel, que juegue Europa League, que juegue Conference, por mí genial, siempre que eso permita que el jugador juegue, tenga minutos, se sienta importante y pueda recuperar confianza y desarrollarse bien. Aquí en España a mí me sale el Betis, ¿no? El Betis es un equipo que va a jugar Champions, pero claro, el Betis, por ejemplo, está Anthony, que es su titular en el extremo derecho, y ahí Ronnie no encontraría, ¿no?, un puesto asegurado. A mí me gustaría que el club al que fuera necesitara un extremo derecho y que Ronnie pueda ocupar ese puesto. Veremos con el tiempo cómo avanza todo. Yo repito, tengo fe en este jugador, me parece un buen jugador. Lógicamente, creo que mis ojos ven más lo que puede ser que lo que es a día de hoy, porque es verdad que en este último tramo de temporada yo tenía ilusión de verlo jugar y finalmente pues Rashford fue el que más jugó en la banda derecha porque Ronnie no dio el nivel, pero creo que es un jugador aprovechable. Repito, fue una inversión mínima y esa inversión mínima te permite poder desarrollar al jugador con tranquilidad porque al final pues tampoco es una inversión que tú hayas hecho que te obligue, ¿no?, a un rendimiento inmediato. Entonces, en este aspecto, el fichaje de Ronnie es muy bueno y una posible cesión creo que es sin duda lo más acertado. Nada más, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, me encantaría que pudierais dejar un like, que ayuda un montón. También en los comentarios quiero saber vuestra opinión, quiero saber qué pensáis. Si os gusta mi contenido, suscribíos al canal para no perderos nada más. En la descripción tendréis mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram, y nada más. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.